Dice la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti en el 2025, porque yo soy Jehová tu sanador. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Glorificamos al Señor en esta mañana, hermanos, y damos honra y gloria a su nombre, porque Él es bueno, dice la Biblia, y porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? En verdad, nosotros venimos a adorar al Señor. En esta ocasión, hermanos, quisiéramos hablar acerca del camino de la templanza. Glorificamos al Señor. En este 2025 es atinado que nosotros tengamos actitudes nuevas, proyecciones, digamos, enfocadas en las cosas del Señor, de manera que podamos lograr las metas que Dios nos promete. Aquí no tenemos que buscar casi nada nuevo, simplemente esperar en el Señor, obedecer y actuar conforme a su palabra. Queremos introducir el tema de hoy diciendo lo siguiente: Egipto prosperó mientras estuvo el pueblo de Dios en esa tierra. ¿Cuándo prosperó Egipto? Cuando Israel estaba allí. Adoramos al Señor. Creo que es algo muy significativo que hay que destacar. No debemos menospreciar nuestra presencia en esta comunidad. No debemos menospreciar nuestra existencia en este mundo. Porque los pueblos prosperan cuando la gracia y la presencia de Dios está allí con ellos. No importa que esté al lado, pero al lado y estando allí, Dios hace que las cosas cambien. El pueblo de Egipto se olvidó. En realidad se olvidó de lo que José hizo por ellos. Porque dice la palabra del Señor que más adelante se levantó un faraón que no conoció a José. Y por más que se quisiera comulgar con este mundo, con los sistemas de este mundo, sentirás la traición. Egipto no fue hogar para Israel. Adoramos al Señor. Como con José, escuche bien, los faraones de hoy no reconocerán al pueblo de Dios. No lo van a reconocer. Dirán que son sus amigos, dirán que son nuestros allegados, pero siempre habrá una aprensión. Porque el pueblo de Dios, hermano, es distinto al faraón. Y por esa razón, usted es una persona que alegra el ambiente o lo arruina. El pueblo de Dios tiene que ser así. Cambia la cosa de una manera o de la otra. Pero el pueblo de Dios no debe ser neutral. No debe estar para complacer y seguir los gustos de las preferencias de alguien. Nosotros estamos para que nos acepten o nos rechacen. Glorificamos al Señor. Y eso fue lo que hizo Pablo el apóstol y otros hombres de Dios. O hacían cambios en la comunidad o los sacaban a pedrada. Menos, hermano, coquetear con el pecado y avalar la maldad que hay en este mundo. Es la diferencia que podríamos hacer. Por eso que el pueblo de Dios se destaca y se diferencia. Glorificamos al Señor. Quiero comentarles esto en base a la historia y hacerles o darles esta referencia. Durante la Edad Media, por el siglo XII,
se produjo una persecución notable en una localidad francesa. Se llamaba Montségur. Los cátaros, también conocidos como los albigenses, era un grupo religioso que se apartó de la enseñanza de la Iglesia Católica y seguían su propio camino de piedad y humildad. Considerados herejes por el Papa del momento, Montségur se convirtió en su último refugio, el refugio de aquellos hombres y mujeres que prefirieron seguir al Señor y a su palabra. Después de un asedio de 10 meses por parte de las tropas francesas, los cátaros finalmente fueron capturados en el año 1244. Los soldados le ofrecieron la opción de renunciar a su fe, pero muchos se negaron. Más de 200 cátaros fueron quemados en una enorme hoguera al pie del castillo, prefiriendo morir antes que renunciar a sus creencias. Esto ocurrió en el siglo XII. Esta tragedia, hermano, no solo cerró un capítulo de la persecución religiosa, sino que también convirtió a Montségur en un símbolo de la resistencia espiritual y símbolo de la persecución contra la iglesia del Señor. A ellos los consideraron herejes. No sé cómo nos consideren a nosotros, o no sé cómo te han llamado a ti. A mí me han dicho agua fiesta. No sé, porque no endulzo las fiestas, porque critico lo que pasa en las fiestas, o cuestiono lo que hay en la comunidad y que es pecado. Adoramos al Señor, o porque no le permito a la gente que hable plácidamente de lo que ellos les da la gana cuando laceran la verdad de Dios. Entonces, hermanos, ¿eso nos convierte en hereje? ¿En qué estás convertido? ¿Cómo te considera la comunidad? ¿Un buen amigo? Usted sabe que a veces no somos buenos ciudadanos. No porque no lo somos, sino porque la gente no lo califica de esa manera. Porque cuando un cristiano se levanta, como en esa comunidad a la cual hemos mencionado, Montségur, son personas que comienzan a cuestionar la condición en que se vive. Y nosotros tenemos que cuestionar el pecado. El pecado no es parte de la iglesia, ni es cuestión de Dios. Nosotros debemos siempre distinguirnos por la verdad. Dice que Jesucristo murió por la verdad. Nos preguntan, ¿qué es la verdad? Pilato le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? Jesús dijo en una ocasión, de eso no se informó Pilato, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Está dicho qué es la verdad. Así que mi hermano, la diferencia entre Egipto y la iglesia de Jesucristo es que nosotros debemos entender que no somos bienvenidos a la tierra de Egipto. Desde Egipto hasta Mara pudo haber transcurrido 6 días. Llegaron a la orilla del Mar Rojo y cruzaron. Dice que camino de 3 días llegaron a Mara. En otras palabras, el pueblo de Dios logró salir del mundo. Logró salir de Egipto. Y le voy a decir algo. No fue fácil salir del mundo. ¿Quién está aquí que conoció el mundo y le fue fácil? ¿Quién está aquí que ha experimentado el pecado y le ha sido fácil? Dejar el mundo cuesta. Y mantenerse al margen del mundo es difícil. 3 días sin agua hasta Mara. Y cuando la hallaron, ¿cómo estaban las aguas? Estaban amargas. ¿Usted no cree que es desconcertante que usted tenga un día de camino y no hay agua? Segundo día y no hay agua. El tercer día, completado el tercer día, la encuentre y cuando la prueba no se pueda beber. ¿Qué pasa allí? No sé si usted conmigo
descubre la razón por la cual el pueblo comenzó a declinar y murmuró en esa ocasión. Pero lo cierto, mi hermano, es que salir de Egipto no es fácil. Y enfrentar el mundo tampoco lo es. Sin embargo, les quiero decir algo. Salir de Egipto cuesta, pero de allí hay que salir. Porque allí no está tu futuro. Tu futuro no está en este mundo. Adoramos al Señor. Les voy a decir algo. Para llegar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, hermano, no era lejos comparado con el páramo que pasó el pueblo de Israel. Nos informa la Biblia que anduvieron 40 años en el desierto. Sin embargo, la ruta directa a Canaán era de 400 kilómetros. Ellos podían, a lo mejor, tomar unos 10 días para llegar allá. Glorificamos a Dios. Sin embargo, no fue así. Pudieron costear el Mediterráneo por la costa. Pero irse por ese lugar implicaba enfrentarse a los filisteos. Gloria al Señor. Y tomar las cosas fáciles a veces es lo más razonable para mucha gente. Pero a la larga trae mucho sufrimiento. El pueblo de Dios tiene que aprender a enfrentar los retos. Este 2025 traerá retos. Hermano, no importa, pero tome la ruta correcta. Cuesta, habrán riesgo, pero recuerde que el que salió de Egipto con usted iba en la nube de día y en la columna de fuego de noche. Ese no te dejará en manos de los filisteos. Pienso que de los desaciertos de Israel fue buscar lo cómodo. Pero nosotros tendremos que enfrentarnos tarde o temprano al filisteo. Como al gigante. Como a Egipto. Y eso es importante que lo evaluemos antes de proceder. Porque vienen las lamentaciones, vienen los dolores, vienen las pruebas, vienen los sinsabores, vienen las congojas, vienen los dolores. Y al fin y al cabo nos costó llegar. Glorificamos al Señor. A pocos días y con la columna de nube y la columna de fuego, el pueblo comete su primer desacierto, su primera imprudencia. Digamos que a unos 6 días de haber salido de Egipto. A muchos creyentes, hermanos, la vida le parece tortuosa, a veces le parece difícil, se nos hace complicada. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué, hermano? Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aprovecha el momento para disciplinar al pueblo de él. ¿Sabía eso? Dios no va a escatimar momentos, ni tiempo, ni espacio para darnos una lección. Gloria al Señor. El camino de Israel se alargó ¿cuántos años? 40 años en el desierto. Y dice la Biblia que no entraron los hombres de 20 años hacia arriba. Todos perecieron en el desierto. Quienes entraron a la tierra prometida fueron las nuevas generaciones. Como está entrando una generación nueva en la iglesia, cada cierto tiempo aparece una nueva generación en nuestras iglesias. Hermanos míos, esa generación hay que cuidarla. Usted y yo tenemos que cuidar esa generación, porque es el relevo. Indiscutiblemente, hermanos, son los que van a seguir. Y hay que enseñarles a pelear la buena batalla de la fe. Porque Israel, hermano, extendió su camino. Y dice la Biblia que allí en el desierto fue donde Dios probó la verdadera religión. La religión verdadera se demostró en el desierto. Y nosotros debemos demostrar
nuestra verdadera convicción y nuestra verdadera fe en este mundo, en este contexto en que estamos. La iglesia de Jesucristo fue llamada para ser separada, para que le sirva a Él y le adore a Él, al único y verdadero Dios, al Dios único que está en los cielos. A ese Dios que vino a este mundo, hecho carne, el Señor lo ha llamado a la iglesia para que le adore y le crea. Dice la Biblia que Él busca adoradores que lo hagan, ¿de qué manera? En espíritu y en verdad. Si usted nota el versículo 25, dice la Escritura, la palabra del Señor. En este texto reza así: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Gloria al Señor. Después de la calamidad, después de la murmuración, después de las fallas, después de los errores, después del descuido, el pueblo vino a clamar. Pudiéramos aprender algo. ¿Por qué aguantaron sed un día? Pregunto, ¿estaba Dios ese día? ¿Por qué tuvieron que aguantar sed 2 días? ¿Se había ido la columna de fuego? ¿Se había ido la columna de nube? Allí estaba Dios. ¿Por qué el tercer día tuvieron que pasar sed? Es desesperante, es desesperante. ¿Usted sabe lo que es de ser desesperante? La desesperación, hermano, hace que uno se nuble y se enloquezca. Que uno quede turbio y que uno se vuelva irracional. A esas alturas el pueblo ya estaba cansado y declinando. Pero ¿por qué clamaron al tercer día? ¿Por qué nos tienen que pasar situaciones? Porque tenemos que vivir momentos críticos innecesariamente. La pregunta es, ¿pudo haberse ido recto Israel a Canaán por la vía directa? Pero tuvo que pasar una escuela. Dios aprovecha las circunstancias, no crea. Cuando usted está en las pruebas y en las luchas y se pregunta el por qué, entonces únase al propósito de Dios, en vez de entender lo que usted no quiso hacer al principio. Unámonos a Dios porque Él nos va a dar una enseñanza. El pueblo pudo haber bebido agua tempranamente. Claro que sí. Pareciera que Dios es como duro. 3 días y llegan a las aguas. Y las aguas son amargas. A lo mejor el lugar no tenía nombre, le pusieron Mara porque eran amargas. ¿Cuántas cosas amargas en nuestras vidas? ¿Cuánta amargura? Pero ¿sabe qué? Yo entiendo que allí hubo descuido. El pueblo tardó en clamar a Jehová. El pueblo, hermano, se acordó de que había una columna de fuego y una columna de nube y la presencia de Jehová estaba con ellos. Pero que ellos pensaban que ellos podían seguir por su propio esfuerzo. Que ellos podrían resolver sus propios problemas. Que ellos podrían encontrar agua con su manera de andar. Sin embargo, hermanos, sí la encontraron. El gozo y la felicidad no se encuentran en el mundo. El mundo es amargo. El único que puede cambiar las cosas y endulzar la vida y darle color de eternidad y una fe inquebrantable es el Hijo de Dios. Y hay hombres y mujeres, hermanos, que pueden tomar el árbol y tirar la rama y endulzar la vida de mucha gente. Moisés cambió la política y las circunstancias del pueblo. A última instancia, ¿quién clamó? Vamos a ver. Y Moisés clamó a Jehová. ¿Cuándo clamó Moisés a Jehová? Después de 3 días. Hermano, 3 días aguantando sed es difícil. No sé si aguantaron todos los 3 días. A lo mejor se les agotó las reservas. Pero necesitaban agua desde el primer día. Y ustedes saben, hermano, que el agua es la clave de la vida. Y no solamente para las plantas y la vida humana. Es que Jesucristo es el símbolo del agua. El agua simboliza al Hijo de Dios. El que bebiere de esta fuente no tendrá sed
Jamás. Gloria al Señor. Lo que implica, mi hermano, es que las aguas que esperaban al pueblo eran cualquier agua. Siempre siguió el simbolismo de la presencia del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, de la promesa que Dios hizo allá en el paraíso. El paraíso se volvió un infierno. Dejó de ser. Ya ni se sabe dónde queda exactamente. Se sabe marcar el lugar, pero no precisar justamente los límites. Aunque la Biblia dice con certeza y precisión algunos puntos. Pero no hay vestigio de paraíso. ¿Saben por qué, hermanos míos? Porque eso se acabó. Porque el hombre no puede hacer las cosas por sí mismo. Hermano, en el 2025 no podemos venir a creer que podemos resolver las cosas nosotros mismos. Hay cuestiones que podemos resolver porque están en nuestra facultad. Dios nos dejó el recurso del dinero y a veces no es suficiente. Tenemos que clamar al Señor. Porque hay montos muy grandes. Comer y beber, lo que se puede, se consigue a duras penas para muchos. Pero hay muchas otras situaciones, hermanos, que dependerán del Señor. Así que tengamos en cuenta, mi hermano, que en este texto el Señor está simplemente tratando con el pueblo que cometió un hierro o una equivocación. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. ¿Dónde está la solución? No en el árbol. La solución para mí no está en el árbol. Porque si yo soy ignorante, puedo tener la Biblia ante mis ojos. Si no sé que esto es funcional, miren, en mi casa hay plantas que yo estoy entendiendo que ahora sirven. Yo estoy conociendo plantas a estas alturas que siempre han estado allí y que son buenas para una situación de salud, para mejorar la salud en un área o en otra. Pero el pueblo llegó a esas aguas y ellos sabían que ese palo o ese árbol podría cambiar las cosas. Dios le revela a Moisés: mira el árbol que está allí. Y Dios hace que ese árbol sea un árbol de sanidad. Y llama la atención que Dios le dijo a Eva: de ese árbol no comas, no tomes el fruto. Ese es el árbol de la discordia, ¿verdad? Pero el que el Señor llama es el árbol de la esperanza. El árbol de la esperanza. Pero es que hay que tener obediencia. La palabra del Señor nos señala y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Pareciera tonto para nosotros tirar una ramita, tirar un tronco, tirar un árbol, una rama. Y eso le pasó a Naamán. Échalo ahí. Mire, es que con Dios las cosas no son de película. Las cosas de Dios no son extraordinarias, no son estallidos de átomo. Las cosas en Dios son simples y sencillas porque Él conoce el comportamiento y conoce todos los secretos de la química y de la ciencia y de la física. Así que ese árbol Dios sabía que podía cambiar la situación. Lo importante aquí es la obediencia y la humildad de clamar a Dios y arrodillarse ante Él y reconocerlo como la majestad del cielo, en los cielos, en la tierra, en el mar y en el desierto. Y en cualquier circunstancia de la vida, Dios debe ser primordial para nosotros. Dice la Escritura: y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Se da cuenta? La escuela de Dios es efectiva. La escuela de Dios es demasiado didáctica. Cómo Dios ilustra las cosas en nuestro andar y en nuestra vida cotidiana. En nuestra experiencia aprendemos. Y esos aprendizajes, en vista que lo aprendemos o lo absorbemos con momentos difíciles y con tropiezos y con dolores, hermano, y con errores, aprendemos para toda la vida. El pueblo aprendió que a Dios se le obedecía. Y en efecto, las aguas se podían beber. ¿Cómo usted cree que llegó la gente a las fuentes? Estaban sumamente sedientos. Y cuando usted está sumamente sediento, literalmente,
y bebe un poco de agua, ¿cómo se siente el alma? Simple y sencillamente placentera. Un placer inmenso. Una satisfacción indescriptible. Satisfecho. Dios satisface. Cristo satisface. Ahí estaban las aguas dulces. Cuando el pueblo clamó. Podríamos decir, cuando Moisés clamó. Porque el pueblo no clamó. Moisés no clamó. Moisés tenía que hacer algo. Era el hombre del frente. Era el líder. Era el hombre que estaba, hermanos, guiando al pueblo. Y dice la Biblia, y Moisés clamó a Jehová. Y Dios comenzó a traerle el entendimiento y hubo el proceso. Mira el árbol, ese árbol, ¿lo ves? Tómalo, échalas. Así que Moisés tuvo que hacer varios procesos. Clamar o hablar a Dios, escuchar a Dios, caminar hasta el árbol, tomar las ramas, traerlas y tirarlas a la fuente. No es simple, parece simple. Todo una obediencia y todo, hermano, una sumisión. Sin una queja y sin una otra palabra, Moisés tuvo que hacer lo que Dios le dijo para poder sobrevivir. Nosotros tenemos, hermanos, que aprender de estos episodios y de esta escuela, porque la escuela es en el desierto. Y el mundo para usted y para mí es el desierto. Aquí debemos aprender y tratemos de evitar los menos errores posibles. Porque, hermano, a ellos casi les cuesta la vida. Y a mí me llama la atención que Dios, sabiendo que hay niños, sabiendo que hay bebés, sabiendo que hay mujeres recién paridas, hombres y mujeres ancianos, tengan que aguantar 3 días de sed. ¿Por qué la gente aguanta sed? ¿Por qué la gente aguanta sed? Porque usted es el que las endulza, hermano. Usted es el hombre llamado a mirar el árbol. Usted es el hombre llamado a cambiar las circunstancias de esas personas. Usted es el Moisés de hoy. ¿O no es el Moisés de hoy? ¿Cómo es la vida de la gente sin Cristo? ¿Cómo es la gente, hermano, sin Cristo? Y cuando usted le habla del amor del Señor, y cuando usted le habla de Jesucristo, ¿qué dice la gente? Gracias. Me ha llenado de esperanza, me he sentido fuerte y diferente. Le agradezco sus buenas palabras. Hay gente, hermano, que necesitan a alguien, pero con buenas palabras. Adoramos al Señor. Mire lo que dice el 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Un día no había agua, 2 días no había agua, 3 días y no había agua. Preguntamos, ¿dónde estaba Dios? ¿Que no bebieron? ¿Dios te manda a sufrir? Yo me pregunto, ¿Dios te manda a sufrir? Dice la gente, no, que el sufrimiento y esto es parte de Dios. Dios, hermano, yo digo que ellos aguantaron sed por un detalle. Por descuidados. Porque dice la Biblia que ellos buscaron un día, buscaron el segundo día y buscaron el tercer día. Y hágase la pregunta, ¿quién buscaba? ¿Quién buscaba? ¿Quiénes eran los que buscaban? Eran ellos. ¿Y qué hacía Dios ahí? Para nada, a Dios lo tenían de nada. Primer día y nada. El segundo día aguantando. Ellos no aguantaron más. Entonces, hermano, a veces Dios nos lleva a situaciones donde tenemos que ponernos de rodilla. Porque el primer día no lo hacemos. Año Nuevo no lo hacemos. Enero no lo hacemos. Cuidado con marzo. La pregunta es, hermano, ¿dónde estaba Dios? Es que ellos no veían al Señor. Ellos estaban eufóricos a lo mejor. Salimos de Egipto, somos libres, ahora somos esto y lo aquello. E iban ufanos, iban crecidos, engreídos.
buscando agua ellos. Ya, a Dios hay que dejarlo de vacaciones. Adoramos a Dios. Aquí encontramos algo, hermano. A Dios se busca y se necesita a las 24 horas del día. Buscaron, la pregunta, ¿hallaron agua? No hallaron agua. ¿Será que nosotros somos bastante arrogantes? ¿Será que nosotros somos muy orgullosos? ¿Será que somos autosuficientes? Una pregunta sencilla. ¿Cuándo encontraron agua? Miren, a veces encontramos sufrimiento, tropiezos, encontramos decepciones, engaños, mentiras, ilusiones. Porque ellos encontraron agua. Pero el agua no servía. ¿Quién encontró agua? ¿Quién les encontró el agua a ellos? Moisés, a través del que está en los cielos. Por lo menos que haya un Moisés es suficiente. Pero lo ideal es que hayan dos. No, lo mejor y lo ideal es que todos sean Moisés. Porque Moisés, hermano, se arrodilló, se postró. Y al instante, Dios le dio el agua. ¿Quién es el dueño del agua? ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿Quién es el dueño de este año 2025? Alabado sea Dios. Yo lo que quiero concluir con este punto es, claramente, el pueblo buscó por su propia cuenta. Cuando usted busca por su propia cuenta, hermano, usted va a encontrar, sí, pero decepciones, errores, hierros, equivocaciones, frustraciones. Adoramos al Rey. Yo digo que para mí el 2025 va a ser excepcional. La iglesia debe tener un año excepcional. Recuerda que la nube y el fuego, la columna, siempre están ahí. No me explico por qué. Tienes que esperar a la última instancia. Hay poder en el Hijo de Dios. ¿Hasta dónde vemos? ¿Hasta dónde nos enteramos? ¿Hasta dónde comprendemos? Dios siguió al pueblo paso a paso. Porque después del Mar Rojo, entiendo yo, que cruzaron, allí estaba permanentemente, ¿qué? La presencia de Jehová. Hermano, y si esa presencia, yo puedo mirar la protección de día y puedo mirar el camino de noche, ¿cómo es que yo me puedo despistar así? ¿Cómo es que el pueblo de Dios hoy se pierde? ¿Cómo es que de la iglesia hoy se descarría la gente? ¿Cómo es que la gente hoy se cansa de Dios y comienza a buscar sus propias aguas? El problema, hermano, es ignorar la presencia de Dios. Buscar nuestra agenda y cerrar la de Dios. Cuando buscamos sin Dios, las experiencias se tornan, como dijimos, amargas. Sí, vas a tener experiencia. Sí, vas a tener esto y aquello. A lo mejor hasta lo que quieres, pero serán amargas. El mundo parece tener mucho. Ahí está el mundo. Su majestad, el mundo. El mundo no es más que los sistemas, hermano. Cuando te habla de mundo es sistema, los sistemas. El mundo parece tener mucho, demasiado. Sin embargo, es engañoso. Y el problema, no sé si eso pasó con Egipto, el problema de algunos cristianos, y damos gracias porque son algunos, no todos, es que llevan el mundo por dentro. Y eso afloró adelante. Cuando ellos se veían en aprieto, ellos deseaban regresar a Egipto. Y ellos no se imaginaban la esclavitud y la muerte y la desgracia que pasaron. Ellos se acordaban de las ollas de carne, de los pepinillos, de los ajos, de la cebolla, de los guisos, del aroma del filete, de las costillas de oveja y sabe Dios de qué. El jamón del 25 y del 31. Eso le venía a sus sensaciones, a su olfato. Y eso, hermano, los traicionaba. Tenían ganas de regresar.
pienso yo que el pueblo llevaba al mundo por dentro. ¿Qué hay que hacer con el mundo? Dejarlo atrás, hermano. Ya cruzaste el Mar Rojo. Olvídate. Tu aventura está por delante y tu llamado es a la tierra de Canaán. ¿Hay victoria? ¿Por qué ocurren situaciones desagradables y desconciertan a muchas vidas en el tiempo de hoy? Hermano, creo que este resumen de este texto nos ayuda a comprender por qué vivimos situaciones lamentables y penosas. ¿Glorificamos al Señor? Dios está probando. ¿Sí? Y cuando nosotros somos probados, es cuando nos damos cuenta de algunas cosas. Que somos débiles, que somos limitados y que no podemos vivir independiente de Dios. Necesitamos ser dependientes de nuestro Creador. Porque si la nube no está ahí de día y la columna de fuego no está ahí de noche, hermanos, somos desvalidos. Somos personas sencillamente lamentables. Requerimos la gloriosa presencia de Jehová de los ejércitos, que dice que es fuerte y valiente en batalla. Adoramos al Rey. Hermano, recuerda, no eres independiente. Tú dependes de tu Dios. Moisés clamó a Jehová. Un descuido, ¿verdad? Pudieron haber clamado el primer día. Dice la Biblia en el versículo 26, y dijo, si oyeres, ahí viene la amonestación y las promesas. Aquí viene la aplicación de la experiencia. Si oyeres, que es un condicional, si oyeres atentamente la voz de Jehová, no de cualquier manera, atentamente, toda tu atención para Él. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad vendrá en el 2025. Esta palabra no puede cambiar, hermano, para este año. Ninguna de las enfermedades que enviaba Egipto atrás te enviará a ti. Yo tengo el poder, yo tengo el control, yo tengo la autoridad, yo soy el que sano, yo soy el que libero, yo soy el que tengo el poder, yo soy el que decido en tu vida. Dice la Escritura, ninguna enfermedad que quedó en Egipto atrás vendrá a ti. ¿Quién tiene el control? No puedes ser independiente, hermano. Necesitas dependencia de Dios. ¿Hay victoria? Porque yo soy ¿quién? Yo soy Jehová, tu sanador. Tienes alguien personal. Tu sanador, yo, Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Él se está declarando lo que es para ti. Adoramos al Señor. Mi hermano, nosotros tenemos que cuadrarnos con el Señor. Un cristiano no tiene que andar en laberintos. No tiene que andar, hermano, en situaciones, digamos, atípicas. Simplemente atento a mi voz. Cuando dice atento, es que Dios requiere tu atención. ¿Sí? Si no hay atención, no hay conocimiento, no hay fe, no se asimila la verdad. Porque la desatención significa que estoy en el mundo, que estoy en esto, que estoy en aquello, que estoy en lo otro. Menos en el que me da la victoria. Entonces, hermano, hay que enfocarse en la gracia del Señor. Mire, hermano, en el 26, Dios quiere que lo que a nosotros nos cuesta aceptar, Él lo puede resolver de manera, hermano, al instante. Analiza estas palabras. Estas palabras las sostiene el Señor. Es Él el que sustenta lo que Él dice. Un árbol con la que el hombre tropieza en el huerto. Pero hay un árbol con el que el Señor le da esperanza al pueblo en el desierto. Aquí Cristo representa esa agua, hermanos,
que necesitaremos a lo largo de nuestras vidas. Cuando la mujer llegó al pozo, ¿se acuerdan de esa mujer? El Señor le dijo, dame agua. En realidad el Señor quería agua. El Señor no le está pidiendo a una mujer ni a un hombre agua de vida eterna. El Señor quiere iniciar un diálogo. Y le dice a la mujer, dame agua. Y la mujer se sintió muy creída y engreída, sin saber con quién hablaba. El Señor realmente quería agua, tenía sed. Porque usted, aunque esté fuera de Egipto, usted necesita beber agua y comer. Pero esta mujer le dijo, Señor, ¿tú eres judío y me pides agua a mí? En otras palabras, si pudiéramos parafrasear, ¿a ti qué te pasa? Sabes que nosotros nos llevamos. Tú allá y yo acá. Pudiera ser en otras palabras. Jesús le dijo, mujer, tú no sabes lo que estás hablando. Tú no sabes quién soy yo. Si tú me pides a mí, yo te daría otra clase de agua. Y no tendrías que venir más a este pozo. O sea, el Señor usa la metáfora para decirle a la mujer que Él es la satisfacción de ella. El Señor no está diciendo que Él es la satisfacción tuya. Jesucristo es la satisfacción del hombre. Jesucristo es el que colma y resuelve tus necesidades. Esta mujer iba todos los días a buscar esa agua, entendiendo su vida, cómo era su vida. Jesús le dijo, tienes que parar, bebe de mi fuente. Y en el desierto el Señor le está dando esa fuente al pueblo. Le está diciendo, yo soy su salvación. Si ese día no hubiese habido agua, ¿qué hubiese pasado? Muchos hubiesen muerto. Empezando por los niños y los ancianos. Porque el hombre no puede pasar de 3 días sin agua. ¿Cuántos días llevaban? Llegaron al límite. ¿Por qué hay que llegar al límite? Alabamos a Dios. ¿Qué decimos de la tragedia de Montsegur? No fue en vano. Yo creo que esa historia, que fue historia, no cuento ni anécdota, simplemente, la historia de Montsegur afirma la historia de la iglesia. Muchos fueron probados. Y muchas pruebas a veces hacen entender las victorias y las bendiciones de la gracia que vendrán en el futuro. Hermano, el texto cierra. Cuando usted lucha, cuando usted obedece, cuando yo lucho, cuando yo obedezco, cuando nosotros nos identificamos con Dios en todo tiempo, las bendiciones esperan. ¿Pasaron momentos difíciles? Por descuido. Pero dice la Biblia, y llegaron a Elim, otro escenario. Dios tiene otro escenario para los que han pasado amargura, para los que han pasado sufrimiento, los que pasan por dolor y pasan por circunstancias difíciles. Dios te hará llegar a Elim. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, 12 fuentes de agua, número simbólico. Y 70 palmeras, número simbólico. Las cosas no son por ser. Todo tiene una razón. Y acamparon allí, junto a las aguas. Hubo murmuración, hubo queja, hubo desdicha, hubo desgracia. Hermanos, las bendiciones nos esperan cuando obedecemos a Dios. Y son abundantes. 12 fuentes de agua. Llegaron a un oasis. Llegaron a un lugar encantador, a un lugar majestuoso en medio de la nada. Cuando no hay nada. Cuando el mundo nos dice no, cuando el mundo cierra las puertas, cuando te rechazan, hay oasis, hay un Elim. Hay un lugar donde la fuente de agua abunda, donde las promesas futuras no van a faltar y donde la mano de Dios se va a ver. Cuando usted y yo obedecemos, hermano, entonces el 2025 será un año de victorias. No porque usted es el más lindo, sino porque usted es el hombre que se postra delante de Dios, y el hombre que es sumiso delante de Dios, y el hombre que le cree a Dios apasionadamente y espera en el Señor. Así que, hermano, en esta mañana que el Señor te siga bendiciendo.